La primera vez que abrí los ojos en este planeta, todo estaba en penumbra. Un dolor agudo me recorría el cuerpo, y mi cabeza latía como si fuera a estallar. Lo último que recordaba era haber estado haciendo limpieza en casa de mi abuela tras su funeral, y luego, ese lugar desolado. Me incorporé lentamente, sintiendo la frialdad del suelo bajo mis manos. El cielo, de un tono enfermizo y rojizo, parecía permanentemente cubierto por una bruma opaca que no dejaba pasar ni un rayo de luz. El aire estaba cargado de un olor a tierra húmeda y algo más desagradable que no podía identificar, una mezcla que me llenaba de repugnancia y miedo. No recordaba cómo había llegado allí, pero creía que estaba solo. Miré a mi alrededor, tratando de entender mi situación. Estaba rodeado de ruinas, restos de lo que alguna vez fue una civilización antigua. Las estructuras eran altísimas, hechas de una piedra negra que parecía absorber la poca luz que había. Caminé lentamente, cada paso resonaba en el silencio sepulcral que me rodeaba. El eco de mis pasos se multiplicaba en la vastedad de las ruinas, haciendo que cada sonido se sintiera exageradamente fuerte. A medida que avanzaba, empecé a notar movimientos a mi alrededor. Sombras que parecían deslizarse y desaparecer tan pronto como giraba la cabeza. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, el resultado de la confusión y el miedo. Pero pronto comprendí que no estaba solo. El ambiente se volvía cada vez más opresivo y un sentimiento de paranoia se apoderó de mí. Sentía como si cientos de ojos invisibles estuvieran observándome desde las sombras. Caminé durante lo que me parecieron horas, intentando orientarme en ese laberinto. Finalmente, encontré una estructura más intacta que las demás, una especie de templo en ruinas. Sus muros estaban decorados con inscripciones y grabados que mostraban figuras monstruosas adoradas por seres humanos. Las imágenes eran inquietantes, con detalles grotescos que parecían moverse bajo la luz tenue. El aire transmitía una especie de maldad evidente que no acababa de entender. Decidí investigar más a fondo, esperando encontrar alguna pista sobre dónde estaba y cómo salir de allí. Dentro del templo, el aire era aún más denso y pesado. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos y mi respiración agitada. Encontré una serie de túneles que se adentraban en la oscuridad. Sin otra opción, improvisé una antorcha con restos de tela y un trozo de madera. La luz parpadeante apenas iluminaba mi camino, pero era mejor que nada. Los túneles eran estrechos y sinuosos y las paredes estaban cubiertas de símbolos y escenas de rituales que no podía comprender del todo. Pero una cosa estaba clara, estos dioses antiguos no eran benevolentes. Los grabados mostraban sacrificios humanos y criaturas indescriptibles surgiendo de las sombras para reclamar a los desafortunados. El aire en los túneles estaba viciado, con un olor penetrante a humedad y podredumbre que me revolvía el estómago. Caminé con cuidado, cada paso resonando en el pasillo estrecho, mientras la antorcha arrojaba sombras danzantes en las paredes, que hacían que me mantuviera alerta. De repente, un sonido suave pero inquietante rompió el silencio. Era un susurro, apenas audible, pero claramente proveniente de más adelante en el túnel. Lo seguí, con mis sentidos en alerta máxima. El susurro se hacía más fuerte, como si alguien hablara a lo lejos, aunque no lograba entender las palabras. Finalmente, llegué a una bifurcación en el túnel. La luz de la antorcha reveló una inscripción en la pared que no podía entender, pero que estaba acompañada por una serie de flechas y símbolos. Elegí el camino de la derecha, guiado por mi intuición en esta situación desesperada. A medida que avanzaba, el susurro se convirtió en un murmullo constante, casi como una conversación. Las sombras se hacían más densas y opresivas y sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El murmullo se detuvo de repente, dejando un silencio ensordecedor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando una figura alta y delgada emergió de las sombras, sus ojos brillaban con una luz que no parecía natural. No era humano. Sus rasgos eran retorcidos y grotescos, una amalgama que parecía sacada de mis peores pesadillas. Retrocedí instintivamente, tratando de mantener la distancia, pero la figura se movió con una velocidad sobrehumana. Me alcanzó en un segundo lanzándome contra la pared con una fuerza descomunal y el impacto me dejó sin aliento.
Luché por liberarme, pero sus manos huesudas me sujetaban con una fuerza implacable. En un acto de desesperación, acerqué la antorcha a la figura. La llama chisporroteó, la criatura soltó un grito y retrocedió, dándome una oportunidad de escapar. Corrí por el túnel, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. De repente las sombras parecieron cobrar vida, bloqueando mi camino y tratando de atraparme. Tropecé y caí, y en ese momento sentí de nuevo las manos frías y huesudas agarrándome por los tobillos. Grité y luché con todas mis fuerzas hasta conseguir liberarme y seguí corriendo por los túneles sin saber a dónde me dirigía. Mi único pensamiento era encontrar la manera de poder escapar de estas criaturas. Sin saber si me estaba metiendo cada vez más dentro de su guarida. Finalmente, el túnel se abrió a una gran cámara subterránea. El techo se elevaba a una altura impresionante y en el centro de la sala había un altar de piedra negra, cubierto de fluidos secos y rodeado de huesos que parecían humanos. Los antiguos dioses eran reales y parecía que estaban hambrientos. La luz de mi antorcha apenas alcanzaba a iluminar los rincones de la cámara, pero pude ver las figuras grabadas en las paredes, observándome con ojos vacíos. Las figuras que me perseguían se detuvieron en la entrada de la sala, no se atrevían a entrar, como si el lugar fuera sagrado para ellas. Desde cierta distancia pude verlas con más detenimiento. Sus rasgos eran retorcidos y grotescos, una amalgama de pesadillas, eran iguales a las de las paredes. Me lancé hacia otra de las salidas, pensando que tenía que buscar la manera de salir de allí, pero las sombras también se encontraban en este túnel y continuaban acechándome. Seguí corriendo sin saber hacia dónde me dirigía. Finalmente, llegué a una sala con una luz extraña y pude ver que emanaba de un portal. No tenía otra opción, salté a través del portal sin saber a dónde me llevaría. Emergí de nuevo en un paisaje desolado, era como si el portal me hubiera devuelto al mismo lugar, pero ahora había alguien más allí. Una figura encapuchada que me observaba. No parecía hostil, pero en ese lugar no podía confiar en nadie. Aún así, no tenía otra opción. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblando. Un aliado, respondió, revelando un rostro que parecía humano, pero con ojos que contenían siglos de sabiduría y dolor. Te ayudaré a escapar de este lugar, pero debes confiar en mí. El aire era espeso y opresivo mientras mi aliado me guiaba a través de un bosque seco y sin vida. Las ramas torcidas y sin hojas se alzaban como garras dispuestas a atraparnos. El suelo crujía bajo nuestros pies con un sonido agónico, como si los huesos de los antiguos caídos se rompieran con cada paso. Mi supuesto aliado, cuya identidad seguía siendo un misterio, se movía con determinación, sus ojos reflejando una mezcla de urgencia y sabiduría antigua. Estos dioses antiguos, explicó mientras avanzábamos, son entidades que se alimentan del miedo y el sufrimiento de los vivos. Han estado sellados en este planeta por una civilización que ya no existe, y ahora buscan almas para liberarse. Su voz era firme, aunque sus palabras eran inquietantes, me dio cierta calma saber que entendía a lo que nos enfrentábamos. No hay otra opción, me dijo, necesitamos realizar un ritual que invocará una fuerza poderosa, capaz de abrir un portal de regreso a tu mundo. Pero sabía que no sería fácil. Tendríamos que enfrentarnos a los dioses y ellos no nos dejarían ir tan fácilmente. Nos dirigimos a una antigua plaza ceremonial, un lugar cargado de energía oscura. El suelo de la plaza estaba cubierto de símbolos tallados y runas que parecían brillar con luz propia. Mi aliado comenzó a dibujar un complejo círculo de invocación en el centro de la plaza. Sus manos se movían con precisión, trazando cada línea y símbolo con una maestría que solo alguien con un conocimiento profundo podía poseer. Mientras trabajaba, sentí el aire volverse más pesado, como si la misma atmósfera estuviera tratando de aplastarnos. Una oscuridad evidente comenzó a rodearnos, y el bosque sin vida se volvió aún más siniestro. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y alargándose hacia nosotros. De repente, los dioses antiguos se manifestaron. Eran formas cambiantes de sombras y ojos llameantes, criaturas de pesadilla que parecían salir directamente de las inscripciones del templo. Sus susurros llenaban el aire, un coro de voces malignas que me dejaron helado. Nos atacaron con una furia indescriptible, moviéndose con una rapidez y una violencia que desafiaban toda lógica.
Mi aliado y yo luchamos con todas nuestras fuerzas. Las sombras nos envolvían, tratando de desgarrarnos con sus garras etéreas. Sentí sus garras atravesar mi carne y el dolor fue insoportable. Pero no podíamos rendirnos. Sabíamos que, si caíamos, nuestras almas quedarían atrapadas en este infierno para siempre. Ahora, gritó mi inesperado compañero. Debes recitar las palabras conmigo. Con las últimas fuerzas que me quedaban, pronuncié las palabras del ritual. Cada sílaba resonaba en el aire, amplificada por la energía del círculo de invocación. La luz del círculo se intensificó, brillando con una intensidad cegadora. Un portal brillante se abrió ante nosotros, su luz desterrando momentáneamente la oscuridad. Los dioses gritaron con furia, sus formas distorsionadas tratando de alcanzarnos. Sus voces eran un aullido de rabia y desesperación, y sus garras intentaban atravesar el portal. Pero la luz los repelía, impidiendo que cruzaran la barrera. «Corre», me instó mi aliado. «Debes cruzar el portal, yo los mantendré a raya». «No puedo dejarte», respondí con miedo y gratitud mezclados en mi voz. Pero él me empujó hacia el portal con una fuerza sorprendente. «No hay tiempo. Salva tu vida y recuerda lo que has visto aquí». Sin otra opción, salté a través del portal. La luz me envolvió, por un momento, todo fue un torbellino de sensaciones y sonidos. Aterricé con un golpe seco en un lugar familiar, de vuelta en mi mundo. Estaba herido, pero vivo. El portal se cerró tras de mí, dejando solo silencio. La última imagen que vi fue la de mi aliado enfrentándose a los dioses con una valentía indescriptible. Sus ojos me miraron en el último momento, llenos de una determinación feroz. Las cicatrices físicas y mentales de mi experiencia nunca desaparecieron. Cada noche, al cerrar los ojos, revivo las situaciones estremecedoras a las que me había enfrentado en ese planeta maldito. Nadie creyó mi historia y a menudo yo mismo me pregunto si todo había sido una pesadilla demasiado real. Pero sé la verdad. He visto el abismo y he regresado. En mis sueños, siempre veo el rostro de mi aliado. Un rostro que nunca olvidaré, lleno de valentía y sacrificio. Me recordaba constantemente que, en los momentos más oscuros, incluso aquellos más inesperados pueden convertirse en salvadores. Y aunque el mundo continúa sin saber la verdad, yo sé que debía honrar el sacrificio de mi compañero, viviendo cada día con el conocimiento de a lo que me había enfrentado y había logrado salir. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.